Gusto verlos nuevamente. Los quiero invitar a abrir la Biblia, la palabra del Señor. Perdón, hermanos, que el enemigo quiere poner trabas, pero en el nombre de Jesús vamos a vencer. Amén. Esta mañana amanecí con unos quebrantos de salud, la garganta y todo, pero es porque no quiere que pase la palabra, pero vamos a vencer en el nombre de Jesús. Amén. Los quiero invitar a abrir la Biblia en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 10 y 11. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 10 y 11. Contestan todos con un amén cuando todos lo tengan. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 10 y 11. Amén. Vamos a leer. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y toda su casa. Inclinemos nuestro rostro, vamos a hacer una pequeña oración. Padre que estás en gloria, Señor, venimos delante de ti en esta hora, Padre, dándote gracias, Señor, por el privilegio de estar en tu templo, Señor, en tu casa de oración, dice la Biblia. En esta hora, Padre, vengo delante de ti, Señor, pidiéndote, Padre, que seas tú, Padre, el que nos hables en esta mañana, Señor. Oh, Padre, pasa un carbón encendido en mis labios, Padre, que todo lo que yo fuere a hablar, Señor, venga de ti, Señor. Que esta palabra, Señor, edifique a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que esta palabra, Señor, oh, Padre, llegue a cada corazón y a cada mente, Señor, y dé su fruto, Padre. En esta hora te vengo dejando mi vida en tus manos, Señor. Toma el control, Padre, de este lugar, Señor. Toma el control de esta predicación, Padre, porque no puedo hacer nada sin ti, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Ayúdame a exponer tu palabra a tu pueblo, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús, Padre. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Estamos contentos, estamos gozosos de que estar aquí nuevamente reunidos. Quizás no estamos todos los que deberíamos de estar, pero estamos los que el Señor quiso que estuviéramos. Amén. En esta mañana quiero dar gracias a Dios porque tengo nuevamente el privilegio de traerles la palabra del Señor. Es un privilegio grande. Le damos gracias a nuestros pastores que nos dan la oportunidad de irnos preparando cada día, porque solo el Señor sabe a dónde nos irá a llevar a cada uno de nosotros. Amén. En esta mañana he titulado el pequeño mensaje, dije, porque vamos a predicar un poquito nada más, pero con que esto traiga enseñanza para cada uno de nosotros. Y he titulado este mensaje: la presencia de Dios quiere bendecir tu vida y la de tu familia. La presencia de Dios quiere bendecir tu vida y la de tu familia. La presencia de Dios quiere bendecir tu vida y la de tu familia. ¿Por qué vengo a esto? Leía esta historia, esta palabra la leía y me tuvo mucho impacto en mí, y dije, vamos a trabajar en esto. Pido al Señor que me ayude a entenderla, porque es una historia de qué es el arca del pacto. Y no sé si los de acá ustedes saben qué tipificaba o qué es lo que estaba en el arca del pacto. Es la presencia del Señor. Dice que la presencia del Señor moraba en medio de 2 querubines. Aquí hay una pequeñita, parece, en medio de los 2 querubines, en el propiciatorio, en la parte de arriba. Dice que ahí al Señor le gustó o quiso morar en ese tiempo la presencia del Señor. Pues bueno, para entender un poquito la historia, vamos a empezar a explicarle un poquito quién es Obed Edom. Y este hombre, la Biblia dice que era Geteo. Bueno, me di a la tarea de buscar a quienes le llamaban Geteos, y dice que eran todos aquellos que vivían en la ciudad de Gad. Bueno, y me fui a buscar en la Biblia quiénes eran los que vivían en Gad, y me encuentro en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 4, que el gigante que peleó con David, llamado Goliat, también era de la ciudad de Gad, y era un filisteo, y era uno de los enemigos del pueblo de Dios. Entonces viene a mí algo, me quedé pensando,
cómo la presencia de Dios va a llegar a casa de un filisteo que eran enemigos del pueblo de Dios. Me quedo pensando cómo es que va a llegar la presencia de Dios a esa casa. Cómo es que la presencia de Dios va a llegar a morar en ese hogar. Cómo la presencia de Dios va a llegar a hacer todo lo que hizo. Que vamos a ver qué fue lo que hizo. Me imagino entonces que este era un filisteo. Este hombre era me imagino que era un pecador. Me imagino que era quizás un borracho. Me imagino que quizás era un fiel. Me imagino que era un pecador o uno que le gustaba idolatrar, porque dice que en ese tiempo los filisteos tenían muchos dioses. Era idólatra. Entonces vengo a pensar, ¿cómo es que la presencia va a llegar a casa de un idólatra? ¿Cómo es que la presencia va a llegar a casa de un pecador? Me pongo a pensar, es como que cuando el pastor está tocando la guitarra en un tono de mi y el bajo se pierde y empieza a tocar en do, se oye muy descuadrado todo. O cuando alguien de los hermanos, o a veces alguien en el teclado da una tecla que no va, se oye luego, quizás sin conocer de música, sabemos de que, bueno, algo no está bien, o alguien se pierde en el ritmo, cualquier cosa que puede pasar. Entendía que esto era similar con este hombre, que no cabía en esto. Pero ¿saben una cosa? Entendiéndolo, ya con la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo, lo vine a entender. ¿Saben por qué? Porque Dios escogió a este hombre y igual a nosotros mismos, no por lo que somos, no por lo que éramos, sino a pesar de lo que éramos, a pesar de lo que somos, el Señor te escogió a ti y a mí. Por eso un día llegó la presencia de Dios a nuestra casa, nosotros sin conocerla. Nosotros éramos borrachos, pecadores, muchas cosas éramos allá afuera. Pero por misericordia de Dios, el Señor llegó a cada uno de nuestras vidas y nosotros tomamos esa decisión de aceptarlo. Y eso vino a cambiar nuestras vidas. Eso vino a cada uno de nosotros a bendecirnos. Quizás no de la manera que nosotros quisiéramos, pero el Señor nos ha bendecido grandemente. Y es por eso que de ahí vengo entendiendo que a pesar de que este era filisteo, era de la ciudad de Gad, que no se había crecido en el pueblo de Israel, el Señor lo escogió a él. El Señor escogió esta casa para ir a morar. Amén. Perdón. Dice, esta historia empieza, el rey David dice que una de las primeras cosas que hizo al llegar a su reinado fue traer el arca del pacto de Kiriat Jearim, de la casa de Abinadab, donde había estado por 20 años. Porque el arca del pacto dentro del pueblo significa la presencia de Dios. La Biblia dice que David reunió a 30,000 escogidos de Israel, 30,000 hombres, para ir a traer el arca del pacto. ¿Por qué digo esto? La fue a recoger, la fue a llevar del lugar donde estaba de Kiriat Jearim hacia la ciudad de David, que es Jerusalén. ¿Por qué? Porque el rey David era un adorador. El rey David era aquel que anhela su presencia, aquel que no puede vivir un día sin la presencia del Señor. Entonces, lo primero que hizo al llegar al reinado a ser rey fue traer la presencia de Dios a su ciudad, a Jerusalén. Y dice que había escogido 30,000 hombres, que dice que fueron a traerla. Dice que prepararon un carro nuevo. Me imagino un carro último modelo, ¿verdad? Alado por unos bueyes. Y dice que iban dice que a los hijos de Abinadab, Ahío y Usa, eran los que guiaban ese carro. Pero dice la historia que cuando ese carro iba pasando por la era de Nacor, dice la Biblia, dice que tropezaron. Y cuando tropezaron, dice que como que el arca se iba a caer. Y uno de los sacerdotes jóvenes, porque eran hijos de Abinadab, que era un sacerdote, me imagino iba a ser sacerdote también, dice que inconscientemente, quizás tú y yo lo hubiéramos hecho también, porque inconscientemente no fue con aquello de querer tocar el arca nada más por así. Dice que tocó el arca al ver que se iba a caer y la sostuvo. Pero cuando pasó eso, dice que el furor de Dios, de Jehová, se encendió. Dice que hirió de muerte ahí a Usa. Y ese lugar le cambiaron hasta el día de hoy, dice que se llama Pérez Usa. ¿Por qué? Porque ahí fue el quebrantamiento de Usa. Me imagino, eso puede pasar, hermanos, con cualquiera de nosotros. ¿De qué manera?
Quizás nosotros estamos ya acostumbrados a la presencia del Señor en este lugar. Estamos acostumbrados a estar expuestos a esa atmósfera de cuando la presencia de Dios, el Espíritu de Dios se derrama en este lugar. Amén. Y estamos acostumbrados a eso que quizás le podamos faltar el respeto inconscientemente. ¿De qué manera? Uno me podrá decir, ¿cómo le va a faltar el respeto a la presencia? Y si puede uno faltarle, ¿de qué manera? El de enfrente, el de atrás, el de al lado, o cualquiera que esté al lado tuyo, puede estar sumergido en la presencia del Señor. La presencia lo puede estar tocando, pero tú puedes estar en el celular, tú puedes estar platicando, tú te vas al baño, puedes estar durmiéndote quizás cuando la presencia de Dios se está moviendo acá en este lugar. Imagínense qué pasara si la presencia de Dios fuera lo mismo que en esos días. Hubiera más funerales que bautismos acá en este lugar. Yo pienso que sí, porque dice que ahí solo la tocó inconscientemente. Quizás este joven llamado Usa, porque ya estaba muy acostumbrado, ¿saben por qué? Porque dice que el arca del pacto estuvo ahí en la casa de Abinadab, en un collado, dice la Biblia, por 20 años. Ustedes al tener 20 años de estar viendo algo a diario, se van a acostumbrar. Pero la presencia de Dios no es de acostumbrarnos nosotros de buscarla diariamente, pero no de faltarle al respeto. Porque tenemos que ser conscientes de que lo que está aquí es algo sobrenatural, es algo que el Rey de Reyes, el Señor de Señores ha dejado para todos nosotros, es algo que nos puede llenar día con día, nos puede dar esa fuerza para seguir adelante, nos puede dar eso que necesitamos. Porque dice, cuando la presencia de Dios está en un lugar, todo cambia. Cuando la presencia de Dios llega a un lugar, toda enfermedad se va, todo problema se va. Entonces, es lo que nosotros debemos de tener mucho cuidado a la hora que la presencia del Señor se está moviendo en este lugar. Por eso los que tienen hijos, yo pienso que deben de cuidar, enseñarles a sus hijos que cuando está la presencia del Señor en este lugar, no es tiempo para venir a correr, no es tiempo para estar pintando, no es tiempo para estar jugando con las computadoras, con los celulares, porque yo pienso que este lugar es de respeto para el Señor. Amén. Es como cuando nosotros vamos a una casa de alguien, nosotros no vamos a ir a correr, a botarle cosas o a hacer bulla, no. Nosotros vamos lo más respetuoso posible, lo sentamos, platicamos, ¿verdad? ¿Cuánto más en la casa del Señor? Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice que entonces al ver David esto que estaba pasando, déjeme parafrasear un poquito. Quizás no parafrasear es que déjenme hablarlo a mi manera, quizás no está como en la Biblia, pero para darme a explicar, para que todos me vayan entendiendo. Dice que entonces, me imagino que David detiene toda la caravana que iba, porque dice la Biblia que iban danzando, iban cantando delante de la presencia del Señor. Porque David es aquel adorador que no puede estar sin adorar al Señor. Dice que él iba danzando junto con el pueblo. Bueno, entonces me imagino que él detiene toda la caravana, ¿verdad? 30,000 personas. Detiene toda la caravana y dice, ¿saben qué? Ya no vamos a llevar el arca a la ciudad, a Jerusalén. Porque si me la llevo de aquí a Jerusalén, yo pienso que me voy a quedar sin la mitad de los que vienen conmigo. Imagino qué fue lo que pensó. El arca se enojó. Entonces con eso mejor ya no sigo. Mejor. ¿Y qué haría? En este caso no la podían dejar ahí. Me imagino, es una suposición. Me imagino la primera casa que encontró era la de Obed-Edom. Imagino llega el rey, le toca y le dice, ¿sabes? Tengo un problema, necesito encomendarte algo. Le dice, ¿quién eres? Obed-Edom, me imagino, se presenta. Necesito recomendarte algo que es muy valioso, es lo más valioso que hay sobre la faz de la tierra. Se llama el Arca del Pacto. Pero es igual que nos pasó, ¿verdad? Cuando nos hablaban del Señor muchas cosas y los decían. Nosotros nos decían que era el Arca del Pacto. A mí me preguntaban qué era el Arca del Pacto. El Arca del Pacto hace 6 años. Yo no sabía. Quizás era algo, pues podría decir yo era un amuleto, era no sé qué, cualquier cosa, ¿verdad? Pero no, me imagino esta familia lo mismo pensó. Pero me imagino David o los que iban con David le han de haber dicho, ¿sabes qué? Nada más haz un lugar en tu casa para dejarla. Y ¿saben una cosa? Él decidió que sí. Le hizo un lugar para dejar. Le dicho, ¿sabes qué? Este cofre es lo más valioso en la tierra. ¿Sabes qué? Acá no debes de tocarlo, no debes de limpiarlo, no debes de ponerle nada. Porque pues solamente un sacerdote que iba
me imagino kilómetros o aquí cerca, me imagino cuadras atrás, la tocó inconscientemente y cayó muerto. Entonces el arca le dio las instrucciones que no debía tocarla, no debía hacerle nada. Porque ¿saben una cosa? El arca o la presencia de Dios, en lugar de nosotros podemos tocarla, pero a veces la presencia de Dios viene y te toca. En lugar de limpiar el arca, muchas veces la presencia de Dios viene a tu vida y te limpia. Amén. Eso es lo que el arca, eso es lo que la presencia de Dios hace con cada uno de nosotros. Imagínense, ¿cómo es que, no, todavía viene en mi mente, ¿verdad? ¿Cómo es la misericordia de Dios? Que dice que un sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo, a donde estaba el arca del pacto. Una vez al año. E dice que le ponía una cinta con unas campanitas para ver si él vivía de la presencia del Señor. Imagínense qué tan santa era el arca del pacto, qué tan santa es la presencia del Señor, que un sacerdote directamente preparado solo para eso, entraba y a veces vivía, quizás a veces no, porque por eso entraba con las campanitas para ver si se escuchaba ruido, estaba vivo, si no, lo tenían que sacar con la cuerda jalado de ese lugar, porque la presencia de Dios es muy fuerte, aún todavía, solo que el Señor en su misericordia ya no nos fulmina por hacer algo malo en contra de la presencia del Señor. Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Ahora imagínense qué privilegio de este hombre Obed-Edom tener la presencia de Dios en su hogar, tener la presencia de Dios en la sala de su casa, tener la presencia de Dios, me imagino, en la cocina, en la recámara, a cualquier lugar de tu casa donde tú vayas vas a tener la presencia de Dios. Imagínense qué privilegio grande puedas tener para eso. Es un privilegio que solo el Señor nos los puede dar y en su misericordia nos lo da a todos. Simplemente es que nosotros debemos de buscarlo. Amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia que David se entristeció. Dice, David se entristeció por lo que había pasado con Usa. Dicen, ¿qué fue lo que pasó? Pero ¿saben una cosa? Acá el problema no fue de Usa, no fue ni de los bueyes, y ni del joven sacerdote, sino fue de David. ¿Por qué? Porque en el libro de Éxodo, capítulo 30, 31, 32, dice, todos los utensilios de la casa, todos los utensilios y el arca del pacto, explica cómo iban a ser transportadas, qué personas las iban a ser transportadas. ¿Y saben cómo iba a ser? Sobre los hombros de los ungidos, sobre los hombros de los sacerdotes. ¿Quién manda a David a quitar un sacerdote y a poner unos bueyes? ¿Quién manda a David, verdad? Pero bueno, eso ya es otro mensaje para otro día. Hermanos, también otra enseñanza que veo acá es que tenemos que saber tomar decisiones. El pastor precisamente hace como unos 2-3 jueves anteriores hablábamos que tenemos que aprender a tomar esas decisiones en la vida. Y aquí puedo ver que este hombre llamado Obed-Edom tuvo que tomar una decisión grande. Tuvo que tomar una decisión grande. ¿Y saben cuál era? La de decirle que sí, aceptar el arca del pacto en su casa. Pero aparte de eso, de tomar esa decisión, él tuvo que limpiar su casa. Él tuvo que limpiar su casa, tuvo que limpiar su vida. ¿Saben por qué? Porque si era un filisteo, me imagino tenía imágenes, tenía ídolos. Me imagino él tenía un montón de cosas que no le agradan a Dios. Pero él tomó esa decisión a la hora de recibir el arca del pacto en su hogar. Tomó esa decisión de limpiar su casa. Limpiar su casa. Muchas veces, hermanos, la presencia de Dios no llega a nuestros hogares porque todavía hay algo en nuestros hogares que no hemos limpiado. La presencia de Dios, dice, Dios no comparte su gloria con nadie, ni es un Dios celoso, dice la Biblia. Entonces, me imagino que este hombre tuvo que haber limpiado su casa, tuvo que haber limpiado todo lo que estaba ahí. Me imagino, habló con su familia, ¿saben qué, hijos? ¿Saben qué, esposa? Vamos a limpiar todas nuestras casas, vamos a limpiar nuestra casa, todo aquello que quizás creíamos que era de suerte, no, tenemos que limpiarlo, tenemos que tirar toda esa música que no le agrada a Dios, tenemos que sacar aquellos amuletos que quizás más de algunos todavía cargan una cartera en su billetera. Quizás también tenían que sacar aquellos
aquellas crucecitas, aquellos santos que estaban detrás de la puerta, aquellas veladoras que tenían por ahí escondidas, muchas cosas que quizás en nuestro caso quizás yo las tuve también, y por eso me atrevo a decirlo, porque yo las tuve, pero el Señor cambió eso. Amén. Pero ¿saben una cosa? Él tuvo que hacerlo. ¿Para qué? Porque dice la Biblia que cuando el arca del pacto fue en un tiempo, se la robaron los filisteos. Pero ¿saben qué pasó? Ellos pensaron que era el amuleto de la suerte para cualquier persona. Y no, eso no es un amuleto de suerte ni nada. Para nosotros no hay suerte, para nosotros es bendición. Y lo que el arca representaba, la presencia de Dios, es la bendición para el pueblo de Dios, que somos tú y yo también acá, los que estamos buscando de Dios. Entonces, dice que los filisteos se la robaron y la fueron a dejar a un templo una noche. ¿Y saben qué pasaba en esa noche? Me imagino los Baales y todos los dioses que estaban ahí se caían. Amanecían sin cabeza, amanecían cortados de manos y pies, se postraban casi prácticamente ante el arca, ante la presencia de Dios. Imagínense qué hubiese pasado en la casa de Obed-Edom si este hombre no hubiese limpiado su casa, si este hombre no hubiera sacado toda la idolatría, no hubiera sacado todo el alcoholismo, todos los vicios que él tenía en su vida. Lo mismo hubiese pasado. Quizás hubiese tenido problemas con la familia, quizás ¿qué más? Hubiese tenido con los problemas, familia, con los hijos, problemas con los vecinos, problemas económicos, problemas, ¿qué más? Enfermedades, gracias, pastor. Enfermedades, un montón de problemas que hubiese tenido. Pero, gracias a Dios, este señor entendió, tomó esa decisión grande de limpiar su casa. Porque dice la Biblia que la arca del pacto no destruyó la casa de Obed-Edom, lo que hizo fue bendecirlo. Entonces, por eso te digo, hermano, quizás la presencia del Dios no ha llegado a tu casa, quizás la presencia del Dios no la puedes sentir así como otros, pero quizás todavía haya algo dentro de ti que no has cambiado, quizás haya algo dentro de ti que no has sacado directamente, y eso es lo que impide que la presencia de Dios llegue con poder a tu vida. Eso es lo que impide que la presencia de Dios empiece a actuar en tu familia, empiece a actuar en cualquier tipo de problema que tengas. Es una de las enseñanzas que nos deja. Es lo mismo que pasa, hermanos, cuando nosotros le predicamos a la gente. Ustedes saben que, yo pienso que todos aquí más de alguna vez hemos predicado a alguna persona, que es nuestro trabajo, nuestro deber, predicar el Evangelio. Amén. Pero esas personas que cuando le predicamos el Evangelio no saben tomar decisiones. ¿Por qué? Porque prefieren una vida sin Cristo, siguen allá con problemas, siguen allá con enfermedades, siguen allá con un montón de problemas familiares y no quieren cambiar. Por eso te digo, quizás acá todos de acá ya conocemos de Cristo, pero allá por YouTube muchas personas quizás no conocen. Quizás en alguna persona que lo vea, hoy te invito a que te decidas por Cristo, porque Él es el Dios Todopoderoso. Acepta a Jesús en tu corazón, porque Él te da la salvación y la vida eterna. Dice que Él es llamado Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, aquel que nunca pierde una batalla, aquel que siempre va a ganar, aquel que siempre te va a dar la victoria. Amén. Gloria a Dios. Dice, Obed-Edom tuvo que decidirse por la presencia de Dios en su casa. Y esa es la mejor decisión que tú puedes tomar. Cuando venga a ti esa necesidad de buscar la presencia de Dios, de leer la Biblia, de orar, debemos de dejar aparte, hermanos, la televisión, el celular, la computadora, platicar con las amistades, a veces los vecinos, por tal de buscar la presencia de Dios en nuestra casa. Porque la presencia de Dios no solo está aquí, está contigo a donde quiera que vayas. Si tú le das oportunidad a la presencia de Dios, la presencia de Dios va a ir a tu trabajo, va a ir a tu hogar, va a ir a la iglesia, va a ir a cualquier lugar donde tú te encuentres. Pero si tú le das esa oportunidad a Dios de que Él more en tu corazón y le quitas todo lo que le puede hacer estorbo. Amén. Gloria a Dios. Como les decía, voy a seguir parafraseando un poquito la historia para darme a explicar. Dice que cuando la presencia estaba pensando, ¿verdad? Cuando la presencia del pacto, cuando el arca del pacto llegó a casa de Obed-Edom, me imagino, dice, porque en 3 años cambió todo, dice, y después los hijos ya fueron
fueron bendecidos también. Entonces ya era una persona de edad. Me imagino ya para tener 3 hijos tienes arriba de los 30 o los 40. Tenía 8 hijos, perdón. Y ahí vas a tener un poquito arriba de 30, 40 años. Este señor, me imagino que aquellas enfermedades que él tenía anteriormente, aquellos problemas que tenía con los hijos, aquel problema que tenía la esposa de salud, que quizás los doctores habían dicho que ya no había remedio, el carácter de la esposa, el carácter de él, que quizás eran muy explosivos. Dice que todo eso cambió. Todo eso cambió cuando ellos recibieron la presencia de Dios en su casa, porque el Señor va a cambiar todo de nuestras vidas cuando nosotros le damos oportunidad, especialmente en nuestro hogar. Amén. Amén. Otra de las cosas también que el Señor hace, bendice, no solo bendice a uno, sino bendice a toda la familia. Alcanza a los hijos, alcanza toda la familia y todos nuestros bienes también. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros tocamos, todo lo que nosotros hacemos es prosperado por la presencia de Dios. Amén. Todo eso son promesas del Señor que están en la Biblia, que a la cual debemos de creer para nosotros mismos, para que se haga realidad. Amén. Trato de pensar, ¿verdad? ¿Cómo era Obed-Edom? Me imagino chaparrito, bien alto, bien flaquito, bien hermoso, y quizás con una pancita media curiosita, ¿verdad? O qué sé yo, ¿verdad? No sé, o quizás tenía un six-pack. Escuchaba un pequeño como chiste para que a ver que no se me anden durmiendo. Dice que todos los cristianos tenemos un problema. ¿De qué? De que comemos mucho. Comemos mucho, dice. Entonces dice, algunos estaban inventando, dice que todo cristiano, dice, tiene que ser todo cristiano con panza, dice, que inspira confianza. ¿Por qué? Porque esa es la señal de que es un buen cristiano. Dice, ¿por qué? Porque ya no tienes vicios afuera, pero sí tienes vicios a veces, no vicios, sino que todo lo que hacemos es comer a veces, dice. Pero bueno, eso es para que no se me duerma. Bueno, dice, pero ahora en la casa de Obed-Edom, muchas cosas van a cambiar en tu casa. ¿Saben por qué? Porque antes en un lugar, quizás con tus vecinos lo puedas escuchar. En los hogares que no creen en Cristo, ¿qué se escuchan? Gritos, pleitos, malas palabras, música a todo volumen, borracheras, un montón de cosas se escuchan. Pero ¿saben una cosa? Cuando llega la presencia de Dios a nuestro hogar, ¿saben qué se escucha? Alabanza, adoración, danza, oración. Todo eso se viene a escuchar, todo eso va a cambiar en la casa de cada uno de nosotros. Me imagino los vecinos, ¿verdad? ¿Qué podrán pensar? Y bueno, si este era peor, o era igual o peor que nosotros, ¿y ahora qué le pasó? ¿Qué está pasando? En la casa de él se ven reuniones fuera de lo normal. Leen la Biblia, hacen reuniones que quizás nunca hacían. Imagínense, ahora vemos que quizás este señor ya se mira rejuvenecido, su rostro cambió, aquel rostro de amargura, aquel rostro que solo enojado vivía, ahora es es una risa, es una alegría, es un gozo, es una paz que el Señor les dio a esta familia por haber recibido el arca del pacto en su hogar. Otra de las cosas también que nosotros debemos de tener en cuenta, que nosotros debemos de cuidar eso, todo momento, el arca del pacto, la presencia de Dios la tenemos que cuidar. Perdón, hermano. La tenemos que cuidar porque puede pasar lo que pasó con Abinadab. La presencia de Dios tuvo 20 años en la casa de Abinadab y no pasó nada. 20 años, imagínense. Es como que nosotros viniéramos, que conocemos al Señor 20 años y en nuestra vida no ha pasado nada. Seguimos igual quizás o peor de como cuando estábamos allá en el mundo. ¿Por qué? Porque quizás no hemos limpiado nuestras vidas, porque quizás no hemos limpiado nuestra casa, porque quizás no hemos limpiado aquello que hace estorbo para recibir esa bendición. Hermanos, otra dice la Biblia que dice, el arca al estar en casa de Obed-Edom, en 3 meses bendijo su casa, su familia y todo lo que él tenía. Déjenme decirle algo, hermanos.
déjeme decirle algo, esta es una palabra profética, esta es una palabra para todo aquel que tiene fe, para todo aquel que cree en Jesucristo, todo aquel que cree que Dios está vivo, que Dios es un Dios de ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. ¿Saben una cosa? Lo que Dios hizo con Obed-Edom en ese tiempo, que en 3 meses bendijo su casa, su familia y todo lo que él tenía, lo puede hacer ahora en nuestro tiempo. En 3 meses el Señor puede visitar tu casa. En 3 meses el Señor puede hacer cosas que en tu vida, en toda tu vida tú no has hecho, pero en 3 meses el Señor puede cambiar eso. Y aquello que tú trataste toda tu vida de hacer, Él lo puede hacer en 3 meses. Aquella enfermedad que te han dicho que no tiene cura, en 3 meses el Señor la puede sanar. En 3 meses, en 3 meses. ¿Saben por qué? Porque Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Así como Dios es un Dios vivo de ayer, hoy y siempre, Él lo puede, así como lo que hizo ayer, hoy lo puede hacer hoy también. Confía en el Dios Todopoderoso, confía en el Dios Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Confía en Jehová Jireh, en Jehová Rafa, porque Él puede sanarte, Él puede proveerte todo lo que tú necesitas, todo lo que tú necesitas. Quizás como joven, muchos pueden decir que hay una joven acá, muchos pueden decir, no entiendo a mis papás, no entiendo esta vida, no entiendo por qué la vida es muy difícil conmigo, pero no. Si tú le das oportunidad a la presencia de Dios en tu vida, el Señor te puede ayudar a entender toda esta vida y a llevarla de una mejor manera. Él te da la paciencia que tú necesitas a veces para entender todos los problemas que pueden existir en un hogar. Amén. Ahora vamos a leer, vamos a ver. Dice, si Obed-Edom perdió cosas o perdió algo a causa de tener el arca de Dios en su casa. Leamos 2 de Samuel capítulo 6 versículo 12. 2 de Samuel capítulo 6 versículo 12. Y dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a su casa de Obed-Edom, a la ciudad de David. Entonces, hermanos, aquí podemos ver que este hombre no perdió, al contrario, ganó muchas bendiciones para su vida, para su familia, muchas bendiciones. Me imagino, pues en ese tiempo que podrían tener, ¿verdad? Quizás una pequeña granja. ¿Qué podía tener? ¿Qué tenía este hombre? Qué sé yo, unas cuantas ovejas, todas flacas que estaban a punto de morir, qué sé yo, que tenían unas gallinas que ponían de vez en cuando un huevo, ¿verdad? Pero imagínense qué pasaría, esa bendición que llegó. Me imagino que esas gallinas parecían lanzapelotas de esas de béisbol, ponían tantos huevos diariamente. ¿Qué pasaría con todas esas ovejas? Nacían, qué sé yo, por bastantes. Todas las cosas fueron bendecidas en la casa de Obed-Edom a causa de la presencia del Señor, a causa del arca del Señor estar en la casa de Obed-Edom. Y dice, y todo eso fue por la presencia y misericordia de Dios. La Biblia dice que cuando habites en buenas casas y tengas buenas cosas, no se te olvide que yo soy Jehová tu Dios, que te doy las fuerzas para que trabajes, la inteligencia para que prosperes, y no sea que tu corazón te envanezcas y digas, he sido yo que he traído todas estas cosas. Te recuerdo que yo soy Jehová, que te saqué de la casa de esclavitud de Egipto. Si reconoces mis palabras y mis mandamientos, bendeciré tu grano, bendeciré tu vino, bendeciré tu aceite, bendeciré todas tus cosas, y todo lo que tú hagas vas a prosperar, porque la presencia de Dios va a estar contigo cada día de tu vida si tú le abres su hogar o le abres tu vida a la presencia de Dios, porque el Señor nos promete bendiciones a cada uno de nosotros por medio de la presencia de Dios. Entonces David aprende la lección y ya no lleva bueyes para traer el arca del pacto, sino llama a los sacerdotes, porque la presencia no anda sobre los lomos de los bueyes,
sino anda sobre aquella persona que está necesitada, que está hambrienta, que no puede vivir sin la presencia de Dios. Todos esos que están necesitados y hambrientos, sedientos de la presencia de Dios, ahí es donde mora la presencia de Dios. La presencia de Dios no mora en ninguno que no lo anhela ni lo quiere aceptar. La presencia de Dios vive en ti y en mí, porque tenemos hambre y sed de eso cada día. Amén. Dice que ahora los sacerdotes toman el arca y dan 6 pasos. Y ahora lo que hacen, dice que sacrifican ofrendas, sacrifican holocaustos para el Señor. Ahora dan solo 6 pasos, me imagino. Empiezan a caminar los sacerdotes con el arca en los hombros. 6 pasos, matan un buey, hacen un holocausto al Señor. ¿Saben para qué? Porque dice que cada holocausto, cada esfuerzo que tú hagas para las cosas de Dios representa poder. Todo lo que tú hagas para la obra del Señor, todo lo que tú quieras, todo lo que tú haces para la obra del Señor, el Señor no se queda con nada de eso. El Señor trae bendición a tu vida por cada cosa que tú hagas. Si tú dices, solo hago limpieza en la casa de Dios, solo hago limpiar los baños, a mí no salgo de acá, pero no, el Señor ve tu esfuerzo, el Señor ve tu trabajo, el Señor ve todo lo que tú haces y el Señor no se queda con nada. El Señor te va a recompensar con bendiciones grandemente. Amén. Una de las cosas que el Señor empieza a hacer cuando llega a la vida de cada uno, ¿saben qué empieza a hacer? Que la familia empieza a mejorar. ¿De qué manera? Porque el alcohólico, el borracho, ya no toma más, ya no se gasta el dinero en las cantinas, ya no le da el dinero a las mujeres, sino lo que hace, lleva el dinero a su hogar. Esa casa, ese hogar empieza a prosperar. ¿Saben qué? Los hijos empiezan a ser bendecidos. Los hijos quizás estaban peleados con los papás y ahora los hijos ya quieren convivir más con ellos. Quizás aquel hijo que se había ido por muchos años anteriormente de la casa de Obed-Edom, la propia presencia de Dios hizo que le cambiara su corazón, su mente, y regresó quizás a pedirle perdón a este Obed-Edom. Y ya me imagino que ahora quizás todos los hijos, después de cada servicio, después de cada reunión que tenían, los hijos se juntaban con él a pasar un buen día, a pasar una buena tarde, a convivir con ellos, cosa que quizás en estos tiempos los hijos quizás se olvidan de los padres completamente cuando ya se van de ellos. Al contrario, dice que la presencia de Dios alcanza. Aquí puedo entender, voy a ir entendiendo. La Biblia dice en una porción que serán benditas hasta 1000 generaciones. Y aquí puedo entender que aquí bendijo a 3. También he leído que hay otras que dice que alcanzará hasta tu 3ª generación. Y aquí vamos a ver qué fue hasta qué generación bendijo el arca del pacto a Obed-Edom. Hermanos, cuando uno tiene un encuentro con la presencia de Dios y toma una decisión de tenerla y cuidarla, nadie se la va a quitar, hermanos, nadie, porque la presencia de Dios un día llegó a tu vida y a mi vida, y después de ese día ya nosotros no podemos volver atrás, aunque muchas veces quizás venga el desánimo, vengan las tribulaciones, vengan los problemas, vengan un montón de cosas hacia nosotros. Quizás incluso nosotros podemos luchar contra Dios, pero dice un versículo del profeta Jeremías, dice, no hablaré más en tu nombre, no me acordaré más de tus palabras, dice, pero no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, que traté de sufrirlo y no pude. Cuando tú conoces al Espíritu Santo, cuando tú conoces la presencia de Dios, no puedes hacer nada, hermanos, ya no puedes volver atrás. Hay algo dentro de ti que te dice que no puedes volver a tu vida pasada. Por eso dale oportunidad al Espíritu de Dios, dale oportunidad a la presencia de Dios, que Él cambie tu vida, que Él vaya día con día enseñándote, porque el Espíritu de Dios también nos redarguye de pecado, nos dice eso no está bien, lo que vas a hacer o lo que estás haciendo no está bien. ¿Y saben para qué? Pues nos llama para el perdón y el arrepentimiento de nuestros pecados, para que nosotros, si le fallamos al Señor, vengamos a Él y nos prostremos ante Él y digamos: Señor, perdónanos,
Perdónanos, porque quizás ya esté sirviéndote, quizás ya conozco de tu palabra, quizás ya tenga muchos años de haber aceptado en mi corazón, pero aún todavía tengo estos problemas. Entrégaselos al Señor, que el Señor te va a ayudar día con día a salir de esos problemas. Porque saben una cosa, nuestro Dios es más grande que tus problemas y mis problemas. Nuestro Dios es más grande que esas enfermedades. Nuestro Dios es más grande que esas tribulaciones que puedas tener. Él es más grande que todo. Amén. Gloria a Dios. Entonces me puse a pensar, ¿cómo es que Obed-Edom tuvo el arca de Dios en su casa? ¿Cómo es que Obed-Edom tuvo el arca de Dios en su casa y dejó así nada más que David se la llevara? Si tú y yo, con un toque de la presencia, un toque de su espíritu, no podemos volver a ser igual. ¿Cómo este hombre que tuvo la presencia de Dios en su casa 3 meses lo dejó ir así nada más? No me quedé conforme, tranquilo, que solo así quedó, porque ya no dice más la Biblia ahí de Obed-Edom. Y buscando más adelante, quiero invitarlos a abrir el primer libro de Crónicas, capítulo 26. Vamos a leer el primer libro de Crónicas, capítulo 26. Casi termino, hermanos. El primer libro de Crónicas, capítulo 26. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Vamos a leer del 1 al 3. Contesta con un amén cuando lo tengan. Dice la Biblia: también fueron distribuidos los porteros de los coreitas, Meselemeías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Los hijos de Meselemeías: Zacarías, el primogénito; Jediel, el segundo; Zebadías, el tercero; Janiel, el cuarto; Elam, el quinto; Johanan, el sexto; Elionei, el séptimo. Leamos todos el 4, hermanos. Dice: los hijos de Obed-Edom: Semaías, el primogénito; Josafat, el segundo; Joá, el tercero; y el cuarto Sacar; el quinto Natanael; el sexto Amiel; y el séptimo Isacar; el octavo Peutai, porque Dios había bendecido la casa de Obed-Edom. Entonces, hermanos, díganme, ¿saben una cosa? ¿Cuál versículo estamos leyendo acá? Cuando el templo estaban asignándole a cada uno sus puestos, cuando el templo fue nuevamente reconstruido, el templo de la casa de Dios. ¿Saben una cosa? Para ese lugar solo había una tribu escogida que se llamaban los levitas, que era una tribu que era de Israel. Pero dígame una cosa, ¿qué tienen que ver los hijos de Obed-Edom en ese lugar? ¿Qué tienen que ver los hijos de Obed-Edom en ese lugar si eran filisteos, dice la Biblia? ¿Saben una cosa? La bendición de los 3 meses alcanzó a Obed-Edom, sus hijos, y los puso en un lugar privilegiado que solo los levitas podían estar, y quizás ningún otro del pueblo de Israel podía estar ahí, pero no se creció junto con los levitas. Pero el Señor en su misericordia, la presencia de Dios por las decisiones que este hombre tomó, esta bendición alcanzó a los hijos y pudieron servir en el templo. Algo que puede pasar con tu familia, con tus hijos, con tu vida, porque Obed-Edom también estuvo sirviendo en el templo. Otra cosa también, dice la Biblia, dice el versículo 7: los hijos de Semaías: Omni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres esforzados; asimismo Eliú y Samaquías, todos estos los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos, fuertes para el servicio, 62 de Obed-Edom. Entonces, hermanos, en 3 meses la presencia del Dios vino a salvar a 62 personas de la familia de Obed-Edom y los puso en un puesto privilegiado en el templo, en el cual ningún judío podía decirle: ahí debería de estar yo. No, porque la presencia de Dios bendijo a Obed-Edom, sus hijos y sus nietos. Fueron 3 generaciones que están sirviendo en el templo. Y hoy, hermanos, en esta mañana, si tú le das oportunidad al Espíritu de Dios, si tú le das oportunidad al arca de la presencia de Dios, a la presencia de Dios en tu casa,
En 3 meses el Señor te puede bendecir. En 3 meses el Señor puede tocar tus hijos, tus nietos y todo aquello que tú hayas intentado hacer por toda tu vida. El Señor lo puede cambiar en 3 meses. ¿Y saben qué promesa tienen? Tus hijos van a servir en el templo. Tus hijos van a servir hasta la 3ª y 4ª generación. Dice la Biblia que si siguen ellos pueden alcanzar hasta 1000 generaciones. Esos privilegios solo la presencia del Dios te puede dar. En esta mañana confía en el Señor si estás pasando un problema. Confía en el Señor si estás pasando tribulaciones. Dale oportunidad a la presencia de Dios en tu vida. Dale oportunidad a la presencia de Dios en tu casa. Recíbela con los brazos abiertos y dile: presencia, ven. Así como estuviste en la casa de Obed-Edom, así como estuviste en esa casa, te abro las puertas de mi hogar también. Busca la presencia de Dios cada día. Nos ponemos de pie. Quiero invitarlos a adorarle un poquito al Señor. Cantemos esta alabanza que es para nuestro Dios. Cantemos esa alabanza. Busquemos su presencia del Señor cada día. Adóralo. Ahí en el lugar donde estés, adóralo. Dile: exquisita presencia. Oh, exquisita presencia, ven a este lugar, ven a mi vida. Ven a mi vida, te quiero sentir. Quizás has estado distante de mí. Quizás no te he sentido en los últimos días, en los últimos meses. Quizás me acostumbré como Abinadab, que tuvo 20 años el arca de Dios en su casa y no pudo hacer nada a la presencia de Dios en ese hogar, porque quizás no le dieron oportunidad a la presencia de Dios. No le dieron. Te buscamos, Señor, en este lugar. Oh, presencia de Dios, ven, muévete en este lugar, muévete en este lugar. Hay un pueblo que te está buscando, hay un pueblo que te está anhelando, porque quizás tu presencia no ha sido derramada completamente, porque quizás haya algo aún todavía. Oh, presencia de Dios, muévete en cada vida. Anhélalo, búscalo ahí donde estás. Dile: exquisita presencia, ven. Oh, exquisita presencia, ven a este lugar. Llena cada vida, Señor. Llena cada corazón. Díselo, Señor, díselo.